السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعد. الحمد لله. Allah subhanahu wa ta'ala se ha alabado siempre, en todos los momentos que podamos recordarlo y adorarlo como Él nos dice, como Él nos describe en el Corán y como nos ejemplifica nuestro amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La mejor guía es la guía de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y el peor asunto es aquel asunto innovado que inventan y que atribuyen al Islam como si fuese una forma de adoración, porque es la destructora de la sunna. Y alhamdulillah, Allah ha preservado esta forma de din y lo preservará hasta el día del juicio. Esto que no quede duda. Entonces, alhamdulillah, tenemos una forma de vida completa, hermanos. Y sí, como musulmanes, pues abarca muchas cuestiones, muchas cuestiones. Y el Islam, pues no es fácil, pero tenemos que ir asimilando. O sea, hay muchas cuestiones del comportamiento individual, del trato a la gente, del trato hacia los animales, de tu preocupación, ¿no? Pero todo eso se fortalece con tu relación con Allah subhanahu wa ta'ala. O sea, tu comportamiento se mejora con el apego hacia Allah subhanahu wa ta'ala. Y hay gente que se le facilitan los buenos modales y hay gente que le cuesta más trabajo. Pero en esencia lo primero es estar bien con Allah. Empezar bien adorando directamente a Allah, haciendo súplica a Allah subhanahu wa ta'ala directamente sin intermediación. O sea, las cosas más fundamentales del Islam es dirigir el culto hacia Allah subhanahu wa ta'ala sin asociarle nada. No tener ideas falsas respecto a Allah, ni inventar cosas respecto a Allah. Eso es lo fundamental. Y claro, practicar, restringir tus deseos, controlarlos, ¿no? Entendiendo lo que es halal y lo que es haram, porque hay gente que se restringe en lo halal. O sea, es permitido que consumas el halal y que hagas cosas que son halal, ¿no? Pero hay que medirse, ¿no? Allah no ama a aquellos que desperdician, ¿no? O sea, hay que medirse, inshallah, que Allah nos facilite. Muchos de los grandes del hadith y muchos de los grandes de la sunna han escrito libros sobre el zuhud, sobre cómo controlar tu nafs, sobre el zuhud, cómo practicar la austeridad, ¿no? Sin ser austero realmente. O sea, Muhammad sallallahu alaihi wasallam decía, si quieres que la gente te ame, pues abandona las cosas de este mundo, ¿no? Pero Allah subhanahu wa ta'ala también nos dice que, que todo lo que ha creado es permitido para nosotros. O sea, tú puedes hacer un gran zahid, o sea, un gran asceta. No me gusta la palabra asceta, esa traducción de zahid no me gusta porque está asociado con filosofías e ideas que no son. Pero restringir y medirte, ¿no? O sea, Allah te puede fortalecer económicamente y aún vives austeramente, ¿no? O sea, no tienes que manejar el carro de último modelo, puedes manejar un carro bien, buen carro, pero no tiene que ser aunque tengas para comprar 100 carros, no tienes que comer
las comidas más deliciosas en los mejores restaurantes todos los días, ¿no? Cuando puedes nomás saciar el hambre y sanamente con cosas que Allah te provee y puedes usar los recursos que Allah te da para cosas más benéficas. Pero yo quiero seguir hablando del tema de las leyes de Allah subhanahu wa ta'ala, porque creo que como musulmanes debemos de ser más holísticos, más completos, y tenemos que empezar a defender los aspectos del Islam, los que más atacan en el occidente. Y si nosotros no los asimilamos, pues ¿quién? Si nosotros no asimilamos las cosas fundamentales de nuestra religión, la Sharia, y empezamos a vivir como los cristianos, que le dejan al César todo lo que es del César, y se olvidan de la ley como le hicieron los cristianos, ¿no? Entonces, pues nos puede ir muy mal, porque Allah advierte en el Corán mucho de esto. Y hoy quiero hablarles de una palabra del Corán, que hoy hice una búsqueda de la palabra. La palabra es katama, que es ocultar la verdad. Katama. Y este es un problema que siempre que corre en la sangre del ser humano, ¿no? O sea, querer facilitarse su existencia, haciéndose de la vista gorda de lo que Allah ordena, ¿no? Y Allah nos ha ordenado que no seamos así. Y fíjate que es interesante. O sea, hay muchos versos en el Corán, pero el primer verso que les quiero decir es cuando Allah subhanahu wa ta'ala, porque estábamos viendo eso, bueno, he estado leyendo Surat al-Baqarah y no lo vimos, lo contemplé y lo iba a dar una plática, no lo di, pero pensándolo. Pero Allah subhanahu wa ta'ala nos dice en Surat al-Baqarah, después de informarle a los ángeles que iba a crear a Adán, ¿no? Y cuál es el objetivo de Adán, y después de haberle enseñado a los ángeles la creación de Allah subhanahu wa ta'ala, del planeta y todo lo que, cómo sería la siguiente fase de nuestra existencia, ¿no? Porque, o sea, le dijo a Adán, le dijo a los ángeles, Allah le dijo a los ángeles que iba a crear a Adán, ¿no? Y le explicó a los ángeles, ¿no? Cómo serían estos y cómo sería esta siguiente fase. Y dijeron, bueno, ¿y por qué, no? Pues Allah les contesta, Qala ya Adamu, oh hijo de Adán, anbi'uhum bi asma'ihim, infórmales a los ángeles de los nombres. Aquí Allah está demostrando a los ángeles, y bueno, es parte del plan de Allah subhanahu wa ta'ala, todo es planeado miles de años antes, ¿no? Por Allah subhanahu wa ta'ala. Y le informa a Adán, o sea, a Adán se le da el pensamiento simbólico. O sea, algo que tiene Adán es que Adán no puede crear nada, pero puede nombrar las cosas, le puede dar nombre a las cosas. Entonces, Adán tiene esta característica y Allah le informa de los nombres de ciertos individuos. Entonces, cuando crea todas las almas a partir de la espalda de Adán, o sea, de la espalda de Adán, saca todas las almas a Allah subhanahu wa ta'ala y los pone enfrente de él, Allah subhanahu wa ta'ala. Y les pregunta, Alastu bi rabbikum, ¿no soy yo su Señor? Y todas las almas dijeron, Bala shahidna. Y todos dijeron, sí, atestiguamos esto. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala les dice, para que no digáis en el día del juicio, Antakulo yawm al-qiyama innama kunna min al-ghafilin, para que no digáis en el día del juicio que no sabíamos. Que no digáis que no sabían cuando cuando saben. Y en este verso, Allah cuando le está diciendo a los ángeles, Surat al-Baqarah, dice, Qala ya Adamu anbiuhum bi asma'ihim, informa de los nombres. Adán le nombra, por ejemplo, a algunos de los profetas
y Alá le informa cuánto vivirán a estos profetas, ¿no? Y cuando falamma anba'ahum bi asma'ihim, y cuando se les informó de los ángeles, cuando se les informó de sus nombres, Alá dice, qala alam aqul lakum inni alamul ghaiba as-samawati wal ard. No les he dicho yo que yo sé lo que hay en los cielos y en la tierra. Inni alamul ghaib, yo conozco lo oculto de los cielos y de la tierra. Y sé, y wa'alam, y sé ma tubduna, o sea, lo que dicen, lo que hacen, wa ma kuntum taktumun, y lo que esconden sus corazones. Entonces, esta es una característica nata del ser humano, esconderlos, o sea, guardar las cosas. Entonces, por eso es bueno hablar claramente, siempre. Ahora sí como, o sea, hablando se entiende la gente, ¿no? O sea, hay que decir lo que hay en el corazón. Claro que hay que medirse, ¿no? Para no ofender, pero hay que decir la verdad. O sea, esto es parte del Islam, decir la verdad, ¿no? Decir la verdad con prudencia, de la mejor forma, pero no guardar las cosas, de hablarlas, decirlas. Eso es lo que hace sano a la gente y a una sociedad, que se hablen de las cosas. ¿No? Una de las peores cosas yo creo que han inventado, y es una cuestión de los masones, ¿no? O sea, no hablar de religión, no hablar de política. Esto no es islámico, o sea, tú debes de hablar y decir y ver, porque hay cosas que pues no van con el Corán, no van con la Sunna. Tienes que decirlo, aunque no puedas ejercer estas cosas de la Sharia. En muchos casos hay cosas de la Sharia que no puedes ejercer, no se pueden ejercer, pero eso no quiere decir que los ignoramos y que decimos que no existen y que creemos que ya nunca van a existir. No, o sea, o sea, tenemos que conocerlas, asimilarlas, entenderlas y defenderlas, porque pues tienen baraka y Alá y nos hizo una forma de vida para que vivamos de acuerdo a ella. Alá subhanahu wa ta'ala le dice a los judíos en Surat al-Baqarah, o sea, ya Alá, ya hablando a los judíos, le dice a Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Dice Allah subhanahu wa ta'ala, la talbisu. Estuvimos viendo el libro de Talbis el Iblis, como el Iblis cubre la verdad, ¿no? Como cubre el albasa, como encubrir la verdad. Dice, no cubras la verdad con falsedad, bil batil. Wataktumun al haq, y no escondan la verdad. No escondan la verdad. Y ustedes sabiendo, o sea, no escondan la verdad sabiendo. Entonces, tienes que hablar claramente, porque este fue el problema de los judíos, ¿no? Y sabemos, fue el problema. O sea, ¿cuál es el problema con los judíos en tiempos del profeta sallallahu alaihi wasallam? Sabemos del caso, ¿no? Que escondían, ¿no? Porque fueron con un caso al profeta sallallahu alaihi wasallam de adulterio, ¿no? Los judíos fueron con el profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces, de acuerdo al Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo, pues vamos a juzgarlos de acuerdo a su libro, ¿no? Y en su libro también estaba el rajam, la lapidación, pero ellos andaban escondiendo ese verso y pusieron el dedo encima, ¿no? Y así le hacían los judíos, escondían la verdad porque no les convenía, y más cuando viven en el occidente. Míralos ahora, ellos nomás apuntan el dedo hacia los musulmanes, pero ellos también anhelan, bueno, son hipócritas en ese sentido, porque anhelan que se les devuelva el estatus que tuvieron con el profeta, el rey David, y quieren el gran éxito que tuvieron con Salomón, con Suleimán alayhi salam, y quieren otra vez la victoria, y quieren que cuando venga el Mesías,
que les dé esta gran victoria y que les dé que todos se sometan a ellos. Pero no, se van a someter a Allah subhanahu wa ta'ala. O sea, el Mesías va a aclarar, va a descubrir la verdad. O sea, va a hacer todo inverso a como Allah señala aquí, ¿no? O sea, en vez de estar cubriendo la verdad y escondiendo, ocultando la verdad, o sea, el Mesías lo va a hacer todo claro, ¿no? O sea, va a romper la cruz, va a matar al puerco como en simbología de que pues, el puerco nunca lo hizo halal, va a aclarar de que él no era Dios y le va a aclarar a los judíos de que él era su Mesías, ¿no? Y van a entender que el reino que trae no es duñawi meramente, ¿no? No es algo de la duña necesariamente. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala eh, nos dice que tengamos cuidado con ocultar la verdad. Y eso, o sea, nosotros leemos ahorita estoy yo leyendo, por ejemplo, Surat al-Baqarah. Surat al-Baqarah, pues como del segundo juz hasta el final, ¿no? Que es casi un juz y fracción. O sea, porque al-Baqarah son, dos juz y tantito, ¿no? Dos juz y tantito. O sea, el Surat al-Baqarah es la sura más larga del Corán y es pues un poco menos de una décima parte del Corán, pero pues es una sura larga, ¿no? Una sura pues de muchas páginas, ¿no? Si no me equivoco, pues tiene que ser como de unas 40 y 50 páginas más o menos, ¿no? Pues son dos juz y tantito. Cada juz tiene como 20 páginas. Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala le dice a los judíos, وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. No talbisu, no encubran la verdad. O sea, no tratan de cubrir la verdad con falsedad. Que esto es típico lo que hacemos, hermanos. Y sí, hoy estamos en un dilema, hermanos. Porque por un lado, me acuerdo un buen amigo de Irak, Saad, que nos vino a visitar, vivió con nosotros un tiempo en Tequisquitengo, luego se fue a Venezuela y luego regresó y vivió un tiempo con nosotros otra vez. Saad era una persona muy interesante, el hermano, Allah lo bendiga. Tuvo problemas en Estados Unidos con su esposa y ahora sí que retó al sistema jurídico, tuvo problemas y se vino a México y luego se fue a Venezuela, quiso ir a dar dawa a Venezuela. Su intención era dar dawa. Y tenía sus detalles, tenía sus cosas por la cuestión cultural, ¿no? Pero como un americano iraquí, pues tuvo problemas en varios, y luego tuvo problemas en Venezuela. Nada que ver con cosas radicales, nada de eso, simplemente, pues no, él hablaba lo que decía y lo que pensaba, ¿no? Y alhamdulillah defendía bien el Islam, pero a lo que voy es, Saad decía una cosa que era muy cierta, dice, mira, por un lado está convertir a la gente al Islam, pero ¿qué tanto valen estos conversos a la umma, ¿no? Porque por ahí va canalizada la cosa. No sé si me explico. O sea, por un lado ignoramos la Sharia, ignoramos la condición de la umma en general y le damos mucho valor a los conversos. Pero lamentablemente habría que analizar esta situación porque no todos los conversos se vuelven recursos para el Islam. Odio decirlo, pero no todos los conversos se vuelven recursos para el Islam. En algunas ocasiones se vuelven recursos contra el Islam. Algunos deliberadamente, pocos, pero deliberadamente,
como también del mundo musulmán. Hay algunos musulmanes que se convierten al cristianismo o abandonan al Islam y se prestan a los movimientos cristianos, sionistas cristianos y los liberales, las campañas liberales anti-islámicas, ¿no?, que existen, ¿no? Entonces, o sea, hay que tener cuidado, o sea, si se hacen musulmanes es muy importante que se eduquen de una forma más holística y que comprendan el Islam y que no empiecen a opinar a la ligera, porque este es uno de los grandes problemas que tenemos. Tenemos inmigrantes en el occidente que no han, de inicio no han entendido bien su religión. O sea, son musulmanes culturales, pero no han entendido bien su religión. O sea, los fundamentos bien, en términos generales, ¿verdad? Algunos empiezan a conocer su religión en el occidente, porque pues tienen cierta nostalgia del mundo islámico, ¿no?, de la cual pues en un principio pues se hartaron y emigraron, ¿no?, porque en muchos casos estaban hartos de la condición de los musulmanes en sus países y emigran y se sienten ya más libres de cierta forma, ¿no? Depende a qué países van. Y, pero sienten cierta nostalgia y a veces cierta culpa, siendo que sus padres, sus abuelos, entonces empiezan a ver y empiezan a conocer a conversos musulmanes, empiezan a ver otro tipo de Islam, entonces les gusta. Entonces ahora empiezan a predicar ese Islam como que sin todo lo que no les pareció, ¿no? Y no les pareció porque no se aplicó bien y porque no se aplica. Pero ese es un tema que hay que analizar más. Pero ahorita lo que quiero enfatizar aquí, hermanos, es el énfasis que Allah da en muchos versos del Corán sobre cubrir la verdad. O sea, no podemos estar cubriendo la verdad. ¿Ok? Hay otro verso que dice Allah subhanahu wa ta'ala: وَمَنْ أَظْلَمُ, ¿quién es más opresor? ¿Quién es más opresor? مِمَنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ. ¿Quién es más opresor que aquel que cubre la shahada, de Allah? O sea, aquí, por ejemplo, el verso completo dice: Am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Isaac wa Yaqub wa al-asbatu kanu hudan aw nasara. ¿Acaso van a decir que Ibrahim, que Ismael, que Isaac, que Jacobo y que las 12 tribus eran judíos o que eran cristianos? Di, Qul, a antum alamu aminillah. ¿Ustedes son más sabios o es Allah el sabio? Y luego dice: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ. ¿Y quién es más opresor que aquel que oculta? ¿Quién es más injusto, más opresor que aquel que oculta un testimonio que tienen respecto a Allah? O sea, porque esto está en sus escrituras de que son musulmanes. O sea, musulmanes en el sentido de que se sometían a Allah subhanahu wa ta'ala. O sea, no era una cuestión racial y no eran cristianos ni judíos. Obvio. No, porque pues ¿cómo van a ser? Y fíjate que, o sea, aquí Allah subhanahu wa ta'ala dice Ibrahim, Ismael, Isaac, Jacob, Asbat. O sea, las 12 tribus, ¿no? Ibrahim, Ismael, Isaac y las 12 tribus. Dice, estos no eran judíos. ¿Cómo van a ser judíos si los judíos fueron de Judea, que fue ya después de Suleimán? ¿Y cómo van a ser cristianos? O sea, ¿cómo pueden creer eso, no? Y qué cosa más horrible es de que cubran la verdad, ¿no? El kitman, el cubrir la verdad. Luego hay otro verso, hay muchísimos versos, les voy a ir leyendo. Hay otro verso que dice:
إن الذين آتيناهم إن الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. Aquellos que les hemos dado el libro, يعرفونه كما يعرفون أبناءهم, conocen y saben sobre Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o sea, al ver y entender, o sea, la gente que tiene conocimiento de ellos, conocen y entienden a Muhammad sallallahu alaihi wasallam como conocen a sus hijos. Wa inna fariqun minhum, pero un grupo de ellos, yaktumun al-haq, esconden la verdad mientras que ellos saben. O sea, hay un grupo de los judíos que ellos saben que Muhammad sallallahu alaihi wasallam es la verdad, pero lo ocultan. En tiempos del profeta y en tiempos de ahora también. Y otro verso, este es un verso que va un poco más a los aspectos de la Sharia. Y esto está en Surat al-Baqarah, y ya cuando empieza a hablar de las leyes, de varios aspectos de las leyes. Pero primero se refiere a los judíos, pero fíjense, o sea, no se me vayan, hermanos, porque esto es para que contemplemos que no podemos estar cubriendo la verdad. Y yo he estado haciendo unos videos porque creo que es tiempo, o sea, que hablemos la verdad, que hablemos las cosas como son. O sea, que demos dawa con hikmah, wal mawidatan hasana, que demos dawa con hikmah. Pero una cosa es dar dawa con hikmah y otra cosa es el ketman, otra cosa es ocultar la verdad. Entonces tenemos que saber cómo defender la verdad, ¿no? En los foros y en los lugares donde se necesita defender la verdad. Y hay que introducir el haq y defender la verdad y defender los principios de la Sharia de una forma correcta. Inna alladhina yaktumuna ma, Allah dice en el Corán, Inna alladhina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati. Por cierto que aquellos que esconden lo que ma anzalna min al-bayyinat, lo que hemos hecho descender de las cosas claras, o al-bayyinat, y la guía, o al-huda, min ba'di ma bayyannahu linnas, después de que le hicimos claro a la gente, fil kitab, en un libro, ulaika yal'anahumullah wa yal'anahumullah y no. Esos serán los que tendrán la ira de Allah y la ira de los ángeles. ¿Ok? Repito el verso. Por cierto, Allah dice, por cierto, que aquellos que esconden la verdad de lo que hemos hecho revelado, o sea, cualquier verso del Corán que lo quieras ocultar, de lo que ha hecho Él claro, tanto y la guía que ha hecho claro para la humanidad en un libro, Ulaika yalanahumullah, esos son los que recibirán la maldición de Allah y la maldición de aquellos que maldicen, o sea, los ángeles. O sea, cuando Allah maldice a alguien, le informa a los ángeles y los ángeles también maldicen. O sea, esta es cosa seria. Ahora, dices, bueno, eso puede ser en general a los judíos y también, sí, ok, pero también se refiere a los musulmanes, porque ya hay que leer Surat al-Baqarah y ver el contexto. Pero ya Allah subhanahu wa ta'ala aclara todavía más el texto con el siguiente verso, que Allah subhanahu wa ta'ala le dice ya a los musulmanes. Dice, Inna alladhina yaktumuna ma anzalallahu min al-kitab, por cierto que aquellos que esconden lo que Allah ha hecho revelado, lo que Allah ha hecho descender en el libro, y yashtaruna bihi thamanan qalilan, y piensan adquirir un beneficio barato haciéndolo. Y esto es muy común, o sea,
O sea, hay gente, hay musulmanes ya que abiertamente están diciendo en los medios de comunicación que, por ejemplo, muchas cosas de la Sharia que son bárbaras, que no tienen, que eso ya está abrogado, que no tiene nada que ver, que el Islam es una religión prácticamente de templo, de el salat y las cosas, que esos aspectos de la Sharia no. Esto lo han dicho, o sea, hay líderes de la comunidad, por ejemplo en Inglaterra, que están diciendo esto, ¿no? Este, Se sienten presionados y lo que quieras, ¿no? Pero ya al tomar ya el micrófono y tenemos gente también, o sea, en España que dicen, esto es Coranión, dicen cosas igual. Eh, pero esto está gravísimo, hermanos. O sea, porque esto ya, la maldición de Allah cae sobre de ellos. Tienen que tener, es algo muy delicado, es algo delicado. Y hoy en día, así como antes, los sabios de los compañeros y los tabeín y los tabeín, o sea, de los estudiantes de los compañeros del profeta y de los estudiantes de los estudiantes de los compañeros, los ulema de ellos, este, cuando había gente de los que narraban historias y juntaban a gente, les preguntaban, ¿sabes el nasaj o el mansur? ¿Sabes el abrogado y el abrogante? O sea, les preocupaba porque no cualquier pelé le debe estar hablando del din. Y esto es lo que hoy también digo, o sea, hay que conocer bien nuestra Sharia y saberla defender bien, porque es muy fácil, o sea, cualquier persona, y la gente ya no es tan tonta, la gente que estudia el Islam, o sea, tú puedes sentirte que sabes el Islam y que vas a ir a hablar, te invitan a algún medio de comunicación y ahí vas, y no sabes qué preguntas capciosas te van a tirar. Entonces tienes que ser inteligente, tienes que conocer bien primero tus argumentos y saber manejar la situación y saber ir con un objetivo claro, ¿no? Y saber qué audiencia. No es cosa sencilla, no es cosa sencilla, o sea, tienes que llevar un mensaje, pero a la vez poder defender el Islam de una forma prudente y inteligente. Y es complicado, no es nada fácil. O sea, hay gente que te puede convertir, esa media hora que te dan al aire, te la pueden convertir en algo muy desagradable. Y puede que salgas como un mentiroso, una mentirosa, porque empiezas a tratar de cubrir, ¿no? O sea, ellos te pueden preguntar, oye, pero ustedes creen en la ley de talión. Oye, pero, ¿y la mujer en el Islam? Y típico. O sea, siempre decimos frases del Corán a medias, ¿no? Walahunna mithlu ladhi alayhina bil ma'ruf, típico, ¿no? Decimos para ellas lo mismo que para ellos, lo mismo que para ellas, lo mismo que para ellos con bondad. Sí, pero no terminamos. Es walrijalun alayhina darajat, ¿no? Y no terminamos el verso siquiera, que porque el siguiente verso dice, y los hombres están encima de las mujeres una daraja, ¿no? Entonces hay que entender eso también, hay que entender el hikmah, la sabiduría detrás de eso. O sea, tenemos hoy en la dawa, hoy la lidian, hay muchas mujeres que están lidiando la dawa, una dawa feminista, pero no, o sea, no hay aquí feminismo o machismo, eso. O sea, está lo que es el Islam y hay que tratar de entenderlo, hay que dejar que primero que nuestra conciencia pueda asimilar, porque a veces tenemos ciertas ideas respecto a la vida y no permitimos que asimilar el Islam. Entonces terminamos vendiendo la palabra de Allah por una palabra barata. O sea, las palabras baratas en este caso pues serían los ideales del mundo secular, ¿no? Cuando no. O sea, todo eso tienen consecuencias. El seguir la ilustración y todos estos valores seculares que nos han obligado a seguir, ¿no? Tiene sus consecuencias. Y ya empezamos a vivir parte de estas consecuencias, pero cálmense porque ni siquiera esto es nomás la punta del iceberg.
¿no? Esto es la punta de las pero seguramente él solo la sabe. Pero bueno, sabemos de que los tiempos se van a poner difíciles, que la fitna más difícil va a ser la del Dajjal. Bueno, el Dajjal seguramente vendrá en tiempos complicados, ¿verdad? Y ya estamos empezando a vivir tiempos complicados. Solo Allah sabe cuándo, ¿no? Cuánto nos quedará y todo lo pero sí sabemos que Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos iba advirtiendo. Decía que esta es la trayectoria de la existencia de todo, de la humanidad, ¿no? Y pues aquí estaba ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La diferencia entre, o sea, el fin del mundo y su venida, pues ya nomás quedaba esto. Eso ya hace perfecto sentido cuando estudias la historia de las civilizaciones. O sea, y ya llevamos 2000 años, entonces pues habría que pensar, ¿no? ¿Cuándo le damos el inicio a la humanidad? Hace 15.000, 50.000, o sea, hay que pensar. O sea, no hay que creerse todo lo que nos dicen, o sea, nos quieren convencer de que, o sea, que los humanos llevan cientos y cientos de miles o millones de años, ¿no? Y que el planeta lleva billones de años. Ojo, con eso no es ciencia, o sea, como no es ciencia, nosotros podemos basarnos en los testimonios, ¿no? Este es otro tema, pero vamos a Ulaika ma yakuluna fi butunihim illa nar. Aquellos que esconden la verdad tendrán, irán al infierno y Alá no les hablará en el día del juicio y no se podrán purificar, ¿no? Y tendrán un castigo doloroso. Ese es un verso más. Y hay ولا يحل لهن ولا تكتموا شهادة من يكتموها فإنه إثم الكلب. Y no escondan la verdad, la shahada, el testimonio, la shahada, lo que de la verdad y escondan, lo encubran con el pecado. Allah también en Surat al-Ma'ida, perdón, en el Surat al-Imran, Allah dice, este es un verso también, o sea, hay que ver, hay que reflexionar, porque nos está pasando esto, ¿no? Allah le dice, ya Ahl el-Kitab, le dice a la gente del libro, ya Ahl el-Kitab, oh gente del libro, lima talbisun, ¿por qué talbisun al-haqqa bil-batili? ¿Por qué cubren la verdad con la falsedad? Esto es lo que estamos haciendo de los musulmanes hoy. Cubrimos la verdad con la falsedad para diluirlo y para caerle bien y para poder vivir mejor en el occidente. O sea, a mí me gustaría de veras tener un canal de televisión y entrevistar a musulmanes y evidenciarlos. O sea, odio hacerlo, pero, o sea, para que se nos quite lo estúpido. Astaghfirullah. O sea, a ver si así aprendemos, ¿no? O sea, y aguas que porque yo sí los expongo. Pero después de exponerlos trataré de, de explicarles, ¿no? O sea, de exponer cómo están cubriendo los musulmanes la verdad y luego explicarles las virtudes de la verdad. Porque este es uno de los grandes problemas. Hay un musulmán, ya lo metieron a la cárcel en Inglaterra. O sea, yo no estoy de acuerdo con él en el sentido de que él se asoció con Bin Laden, ¿no? Eso estuvo mal, porque o sea, el pobre chamaco, a él de chamaco y a su grupo, pues ahora sí que se los chamaquearon literalmente. O sea, un libanés que llegó y se sentía sheikh y ahí en la mezquita y resulta que se llevaron a todos menos a él, o sea, una porquería de cosas. Seguramente trabajaba para la MI6, la inteligencia inglesa, sin duda. Y pues nomás lo usaron a él como carnada, ¿no? O sea, él daba sus sermones y muy fuerte
y pues se acercaban gentes como para enlistarse y pues y los metían a la cárcel, ¿no? Así más o menos fue la cosa. Pero ahí empezó una oleada, este cuate empezó un movimiento y de ahí salió un abogado, se me olvida su nombre, pero el punto es de que este abogado, pues lo agarran los medios pues no tiene mucha hikma en ese sentido, pero hay que tener cuidado porque, o sea, mucho de lo que decía, o sea, es la verdad, ¿no? Entonces se veía, por ejemplo, un sheikh egipcio, cómo trataba de cubrir y desmentía lo que decía, pero, pues, o sea, no sé si me explicas, estaba haciendo harikiri solito el musulmán, el sheikh en la tele, el sheikh dice, no, 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 pero pues estaba diciendo la verdad, pero pues de una forma muy cruda, ¿no? Entonces, Alá le dice a la gente del libro, o sea, la gente del libro pues ya, la verdad pues ya está perdida, ¿no? O sea, hablando de los judíos en particular. Pero dice Alá en el Corán, ya el kitab, oh gente del libro, ¿por qué tal bisuna? O sea, vimos el libro tal vez el Iblis, como el Shaitán viste la verdad con falsedad. Dice, oh gente del libro, ¿por qué cubren, por qué visten la verdad con falsedad? Wataktumun al-haq, y esconden la verdad. O sea, cubren la verdad con falsedad y esconden la verdad sabiendo antum ta'alamun. Eso es en Surat al-Ali Imran. En, aquí hay otro verso, y esto ya también es un verso lo mismo. O sea, es que hay muchos versos, o sea, deberíamos de tener cuidado como musulmanes de estar cubriendo la verdad, ¿no creen? Otro verso dice, aquellos que son avaros y invitan a la gente a que sean avaros, ¿no? O sea, una cosa es ser codo y avaro, pero otra cosa es que invites a los demás. No, o sea, no le des, no des, ¿para qué vas a gastar? ¿No? Y esconden lo que Alá les ha dado de sus favores y Alá les dará un castigo por lo que hacen. Bueno, eso es en referencia a las provisiones de Allah subhanahu wa ta'ala. Aquí hay otro. Mira, este es otro verso y esto es directamente sobre la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Dice, وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغِ. Y no es, o sea, el rol del profeta sallallahu alaihi wasallam no es más que dar el balag, dar información, o sea, compartir lo que él recibió de revelación, ¿no? En el día del juicio, o sea, perdón, en el día de Arafat, en su último gran sermón que dio Muhammad sallallahu alaihi wasallam ante más de 100,000 musulmanes en Arafat después de la conquista de la Meca, apuntó hacia el cielo y dijo, bala, laqad balagtu, por cierto, he transmitido, ¿no? He transmitido. Y luego dijo, y ustedes que son testigos de ello, transmitan lo que he transmitido. O sea, el musulmán simplemente transmite. Como dijo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vale gani vale vaya. Transmite de mí aunque sea un solo verso, un verso del Corán. Entonces Allah dice respecto a Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'ala rasul ila al balag. O sea, sobre el profeta sallallahu alaihi wasallam no es más que hacer entrega del Corán, ¿no? En ese sentido. Y obviamente ejemplificarlo, ¿sabe? Pero ya les dio a entender. Y Allah sabe, Wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Allah sabe lo que hacen, lo que invitan, a lo que invitan
y lo que esconden, ¿no? O sea, hay que tener cuidado con esconder lo que Allah subhanahu wa ta'ala ha revelado. Y esto, bueno, en sí, el objetivo de todo esto es que no caigamos en contradicciones y que podamos, como dicen los en Inglaterra, ¿no? O sea, que puedas aguantar tu posición, que sepas cómo defender tus posturas, porque tiene muchísimas, o sea, la Sharia tiene muchísimas ventajas, ¿no? Ya estamos viendo hoy que el sistema mundanal, el sistema de la ilustración, que lleva 300 años, que ya llegó a su cúspide, ¿verdad? Hace una década o dos, y que ahora está en plena decadencia, porque no sirvió. O sea, todo esto por el que peleó John Locke y Montesquieu y Voltaire y todos los ideólogos y los padres de Estados Unidos y todos esos ideólogos, pues ya no sirvió. Y pues nos ha, en muchos, en lo político, pues ya nomás, pues ya aprendieron a controlar el sistema, los populares, el popularismo, o si no partidos como en China, ¿no? Que pues ya en China ya ni hay elecciones, ya dijo que ya no va a haber elecciones. O sea, tienen un partido político que controlan todo, ¿no? O sea, ya estos ideales del siglo pasado, principios del siglo pasado, pues ya no sirven, no sirvieron, ¿no? En todos los sentidos. O sea, en todos los sentidos ya no funcionaron, ni en lo económico, ni en lo político. Su sistema judicial, depende de dónde, ¿no? Unos un poco mejor que otros, pero pues tampoco sirve, ¿no? O sea, el que más dinero tiene para aventarle al sistema, pues mejor le va a ir, ¿no? Algunos son más corruptos que otros, pero y el sistema educativo, la educación secular, pues ya es deplorable, ¿no? En muchos aspectos, deplorable. O sea, deplorable en el sentido de que pues no es muy buena calidad y aparte no, o sea, es un gasto social muy fuerte, ¿no? Y tendemos a no, o sea, como que no entendemos realmente cómo funciona, ¿no? O sea, como que hemos desentendido, o sea, creemos que hay un gobierno grande que nos va a dar todos estos servicios, pero no entendemos cómo, ¿no? Ni nos interesa, y ni los mismos políticos les interesa cómo, ¿no? Ellos dicen, bueno, pues yo tomo el poder y pues ya voy a contar con recursos, pues la realidad es de que no. O sea, esos recursos se tienen que generar, ¿no? Y pues o nos volvemos hacia un modelo stalinista donde pues le robas le robas literalmente, porque en el Islam no se permite, o sea, le tienes que robar a los que tienen capital y poner paraestatales tipo Stalin, ¿no? O un nacionalismo tipo Hitler, ¿no? Porque así es. O de plano seguir como están hoy todas las naciones del mundo pidiendo prestado, imprimiendo dinero a lo loco, de la nada, o sea, y con eso cubren su déficit presupuestario, porque pues no les alcanza todo lo que quieren hacer y todo. Y hablo de las 200 y tantas naciones del mundo, todos tienen el mismo problema, ¿no? Y algunos tienen créditos, otros no, entonces tienen problemas los que no tienen acceso a crédito. Pero los créditos de por sí, pues son haram. Son haram en dos sentidos. Primero porque pues lo están creando, ellos sabiendo, ¿no? Que este dinero lo están generando de la nada y están comprometiendo a futuras generaciones, ¿no? Y tomando el riesgo de que pues estos intereses, aunque por ejemplo Estados Unidos lo recibe gratis y Europa, ellos no tienen intereses sobre lo que se autoprestan. México sí, y hay países que, o sea, Venezuela, imagínate, o sea, mira lo que le han hecho a Venezuela. O sea, parte de lo que dice Maduro es cierto. O sea, el gobierno venezolano tiene razón en ese aspecto. O sea, efectivamente le han hecho la guerra a Venezuela. Y pues no tiene dinero porque no le dan crédito. Así de fácil.
eh, pero yo no justifico ese gobierno, ese modelo económico que quisieron seguir, pues no funciona, no funciona. Aunque, porque los burócratas no son empresarios, ¿no? Funcionó en China y sigue funcionando en China porque empezaron de cero y los mismos burócratas aprendieron a ser empresarios, ¿no? Pero no es lo mismo crear una empresa de cero y dar todas las políticas necesarias, ¿no? Y bueno, ahora China tiene ya antes, porque China logró eh, agarrar mercado, ¿no? Logró agarrar un porcentaje del mercado, ganar mercado, porque tenía mano de obra barata. Pero ahora ya no es el caso. Ahora China pues ya tiene una clase media y tiene ya el mismo problema. Y generaron, o sea, en menos de 30 años se crearon este problema. O sea, tienen ahora el mismo problema, ¿no? O sea, lo que se generó en 200 años en Estados Unidos, pues ahora ya tiene el mismo problema. La diferencia con Estados Unidos es de que pues China es un solo partido político y puede hacer estrategias gubernamentales a largo plazo, ¿no? Pero sus estrategias ahorita están amarrados porque por más estrategia que tengan no tienen opción. Entonces China ya va para una guerra. China ya va a tratar de hacer guerra o conflicto porque ya no tiene de otra. Está tratando de todo, ya sacó su moneda digital, va a tratar de hacer todo porque hay una guerra fría entre el eje del dólar y China y los que no logran beneficiarse ya. Porque ya está viendo China que no puede depender de sus ventas a Estados Unidos, ¿no? Y del eje del dólar, porque son los que más compran, porque pues el dólar es el que... Pues ya no quieren depender tanto del dólar, aunque siguen dependiendo, y es complicado, pero esas son cosas políticas. Nosotros como musulmanes tenemos que entender que tenemos una forma de vida completa, que Alá nos instruye muchísimas cosas en el Corán, este, y son los fundamentos para tener, para desarrollar carácter individual y para formar un carácter social, ¿no? Y esto es bien importante que lo entendamos. Y pues, inshallah, Alá nos guíe y nos haga verídicos, buenos creyentes, que comprendamos lo más esencial, que es adorar a Allah subhanahu wa ta'ala, que nos dé paciencia, que nos ayude a practicar, eh, a controlar nuestros deseos mundanos, ¿no? Que podamos aprender a satisfacernos con las cosas bellas que Allah nos ha creado, cosas sencillas, que no seamos extravagantes, ¿no? ¿No? O sea, no es necesario ir a comprar un carro, como digo, del último modelo, ¿no? Pueden comprar un carro este, funcional, bueno, ¿no? O sea, no hay caso de gastar dinero y mucho menos a crédito. O sea, hay que vivir con lo que hay. O sea, pueden ambicionar tener economía fuerte para hacer el bien, porque pues esto también es parte del din. Pero hay que aprender a controlar el gasto en cosas innecesarias, ¿no? Que Allah nos ayude. Y tener buenos modales con la gente, esto es importante, ¿no? O sea, esto del distanciamiento social, yo creo que ya deberíamos de quitar esa palabra, porque no es un distanciamiento social, o sea, un distanciamiento físico. O sea, sí, o sea, distancia porque tus gotas, o sea, de saliva, a lo mejor tú tienes, porque pues muchos simplemente son asintomáticos. Bueno, pues a lo mejor yo no lo voy a hacer, entonces, ok. Pero eso no quiere decir que me despreocupo de la sociedad, ¿me explico? O sea, hay que tener cuidado con los términos, distanciamiento social, porque lamentablemente no somos eh, eh, individuos, ¿no? Y esto es algo muy importante de la Sharia. O sea, en la Sharia, en las leyes islámicas, primero está el bien común, el bien social, antes que el derecho individual. Y este
Y en la ley secular, pues pusieron los derechos individuales encima del derecho social y por eso tiene tantos problemas hoy. Tantos problemas hay. Porque, o sea, el derecho individual está por encima del derecho social. Y bueno, subhanakallahumma wa bihamdika wa ashhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.